Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 5 de abril 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie y estamos en el devocional número 96. La enseñanza desde hace varios devocionales es esta: perfil de los creyentes en Cristo. Nos basamos en Apocalipsis 14, 1 al 5, un texto muy rico, breve, pero dice muchas cosas. Como dijimos ayer, en los últimos versos se declara el perfil de los cristianos por medio de una serie de palabras profundas y significativas que profundizan el conocimiento de aquellos que siguen al Señor. No hay nada que interpretar en todo esto. Las declaraciones son muy sencillas, muy claras, pues. Así que sigamos el camino seguro, el más obvio, y encontraremos las enseñanzas que el Señor quiso dar a los sufrientes discípulos de los primeros años de la historia de la fe. Y cuando digo sigamos el camino más obvio o el más seguro, me refiero a que no tratemos de convertir en alegoría y en símbolos galácticos las cosas sencillas que dice el pasaje. Leamos el pasaje otra vez. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Yo compartí con ustedes que esto habla de todos los cristianos del mundo. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vea. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hemos aprendido en los anteriores devocionales basados en el mismo texto las siguientes ideas. Un cristiano verdadero tiene dueño, es decir, se sabe propiedad privada de Dios. Un cristiano verdadero experimenta un nuevo modelo de vida. Un cristiano verdadero tiene una naturaleza nueva. Un cristiano verdadero tiene una condición de libertad, redimidos de entre los de la tierra, dice el texto. Aquí viene la enseñanza de hoy. Un cristiano verdadero vive una lealtad a toda prueba. Dice el texto, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esto es un pasaje rudo, ¿no? Pues vayamos, estudiémoslo. Dios como esposo exige a su iglesia, a la esposa, una fidelidad total. Para entender mejor esta idea debemos recordar que los hebreos sabían, por todo lo que se les enseñaba en la sinagoga del Antiguo Testamento, sabían del Antiguo Testamento por lo que se enseñaba en la sinagoga, que la relación entre Dios y su pueblo existía o se expresaba con el símbolo de una relación matrimonial. Eso está en el Antiguo Testamento. Y los cristianos judíos del primer siglo de seguro lo sabían, porque eso se enseñaba en las sinagogas. Dios y su pueblo eran esposo y esposa. De hecho, la idolatría se describía metafóricamente como un acto de infidelidad matrimonial. Leamos un solo ejemplo, aunque hay muchísimos más. Jeremías 3:20 dice así: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Está claro, no vamos a estudiar este pasaje, pero está claro, el Señor a través del profeta acusa al pueblo de infiel, de ser una esposa adúltera, infiel, porque iba tras otros dioses, tras los ídolos, por supuesto. Aún Pablo usó, ahora veamos al Nuevo Testamento, aún Pablo usó esa metáfora, el Nuevo Testamento, respecto a los creyentes que formaban la iglesia de Cristo. Pablo dijo en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Otra vez, una metáfora, ahora con Cristo, la iglesia de Cristo, su esposa. Estoy seguro que ninguno de ustedes entendería que todos los cristianos de esa iglesia eran solteros y célibes. No habían tenido relaciones sexuales jamás, ni ellas ni ellos, eran puros solteros. Unos grandes, unos chicos, puros solteros. No, usted y yo entendemos que no es así. De lo que habla Pablo, de la virginidad de la que habla Pablo aquí, es fidelidad espiritual. Algunos interpretan en este texto del Apocalipsis un asunto de celibato y un desprecio para la condición del matrimonio, y de alguna manera se puede incluso malinterpretar con un cierto desprecio para la mujer. Sin embargo,
Una interpretación así estaría en contra de toda la Biblia. Pablo incluso dijo que quisiera que todos fueran como él. Es probable que él en ese momento era viudo, no estamos seguros, pero evidentemente no tenía esposa, y Pablo dice, quisiera que fueran como yo, pero tiene que ser un don que Dios le da, pero que si usted no tiene el don, mejor cásese y que no se esté quemando. Así dice Pablo, con claridad. Entonces, y no solo Pablo, en el Antiguo Testamento y el Cantar de los Cantares y muchos lugares de la Biblia, se exalta el matrimonio y el amor entre un hombre y una mujer. Así es que si alguien interpreta que este asunto era un asunto de celibato, en el sentido literal, entonces tenemos que decir que va en contra de toda la Biblia. Pero resulta lógico entender el carácter espiritual de la virginidad que aquí se menciona. Ser cristiano es no tener ningún rasgo de infidelidad espiritual, es decir, ningún tinte de idolatría. La fidelidad o virginidad que se menciona en este pasaje tiene que ver con adorar a Dios y solo a Dios. Es no contaminarse con ideas religiosas y filosóficas que fascinan a algunos el día de hoy. Es mantenerse fiel a Dios. Algunos piensan que esos 144,000 que algunos piensan que son judíos y que van a combatir contra la bestia y contra el anticristo en la batalla del Armagedón y no sé qué, y que van a ser vírgenes estos muchachos. Me parece que si usted quiere interpretar así, tiene todo su derecho a hacerlo, pero si seguimos el camino más sencillo, si nos situamos en los zapatos de los creyentes de aquella época, es más sencillo entender lo que ellos pudieron ver en esto por su contexto histórico, por sus ideas, por los conocimientos que tenían del Antiguo Testamento que aprendían en la sinagoga, los judíos especialmente. Recuerden que hemos dicho que el Apocalipsis es un libro que tiene la intención de revelar a los propios, a los iniciados, por así decirlo, a los amigos de la fe, tiene la intención de revelarles un mensaje, pero a la vez ocultarlo a los que no son cuates, a los que no son amigos, a los que no son de la fe. Por eso está escrito con claves simbólicas, y aquí hay una clave simbólica que tiene que ver con esto. Los receptores originales del Apocalipsis estaban inmersos en una sociedad con una gran diversidad de credos religiosos. La idolatría era la más común experiencia de toda religión. Muchas de las relaciones fraternales y económicas estaban basadas en la integración a los cultos, es decir, que los miembros de una misma fe se ayudaban y se preferían. Podemos decir que en nuestros días es exactamente igual, y entre nosotros, como en aquella época, la tentación a la infidelidad a nuestra fe es un desafío. La tolerancia a otras ideas siempre es un peligro latente, así que el adulterio espiritual es un problema. Debo decirles que yo a menudo recibo exhortaciones, a menudo recibo escritos de personas que no están contentos con lo que enseño aquí, que se molestan porque algunos piensan que soy un poco radical o muy radical con respecto a lo que dice la palabra y lo que dice Jesús. ¿Y cómo quieren que haga? Alguien me escribió, por ejemplo, y me dijo que él no imaginaba el cielo sin Gandhi, sin Mahatma Gandhi. Yo le dije, pues qué lástima porque no va a estar. Si no creyó en Cristo, no va a estar. Nadie que haya rechazado a Cristo, nadie que no haya aceptado a Cristo como Salvador va a estar en la vida eterna. No importa si es una persona muy importante en la historia de la humanidad, en la cultura de la humanidad, no importa. Y gente se me enojan cuando digo eso, pero ¿cómo es posible? El Dalai Lama ni siquiera cree en Dios, con todo respeto para quienes lo veneran y lo admiran tanto, no cree en Dios, porque el budismo es una religión no teísta. No creen en Dios, no creen en un Dios personal, en un ser supremo que creó el universo. No creen así. Es una religión no teísta, se llama. Si ni siquiera creen en Dios, no creen en Jesús como el Salvador. Hablan como el maestro Jesús, dicen, no, Jesús no pudo ser un gran maestro. Porque un gran maestro no dice que es hijo de Dios, no dice que va a morir y resucitar, no dice que va a venir a reinar otra vez. Un maestro no dice eso, está loco si dice eso. A menos que sea el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, entonces no me digas que es un gran maestro, es el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Eso es radical, yo lo sé, es radical, por supuesto, pero no puedo ser infiel a mi Señor. No puedo decir, bueno, no, sí, todos los cultos llevan a Dios, los budistas son muy sinceros, los musulmanes son muy sinceros, los hindúes son muy sinceros, con todo y sinceridad. La sinceridad no salva a nadie. Solo Jesús salva. Y los cristianos de aquella época, igual que nosotros en nuestra época, estaban siendo tentados al eclecticismo. He escuchado a muchos que se dicen cristianos y que dicen, yo prefiero ser ecléctico, es decir,
toman lo bueno de cada idea religiosa o filosófica, dicen ellos, porque no quieren ofender a nadie con radicalismos. El problema es que la fe cristiana es absolutamente radical. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es radical. Eso está clarísimo. No puedes ir al Padre, no puedes ir al cielo si no es a través de Cristo, no es a través de ningún otro. No es a través de Buda, no es a través de Mahoma, no es a través de Zoroastro, no es a través de María, no es a través de San Gilberto, Virgen y Mártir, protector de los desamparados, no es a través de ninguno que no sea Jesús. Está clarísimo, Él lo dijo, Jesús lo dijo. ¿Y cómo voy a ser infiel a su palabra? La enseñanza de este pasaje es muy simple. El cristianismo verdadero se muestra en una lealtad absoluta. Dos ejemplos. Los amigos de Daniel, Sadrat, Mesach y Abednego, no adoraban a la imagen que había hecho el rey. Y les da una otra oportunidad porque, por cierto, los aprecia y no los quiere matar, no los quiere echar al horno de fuego. Y les dice, miren, les voy a dar una chance, se va a tocar la música, los panderos, las flautas, y en ese momento ustedes se arrodillan, como está escrito en mi edicto, y le dicen, no nos vamos a inclinar ante tu estatua, porque si no lo hacen los voy a tener que echar al horno de fuego. No nos vamos a inclinar ante tu estatua. No, hazle como quieras, pero no lo vamos a hacer. El Dios en que creemos nos puede salvar de ese horno de fuego. Y si no nos salva, no nos vamos a inclinar ante tu estatua. Me encanta. Porque no iban a ser fieles porque Dios los salvara. No, iban a ser fieles porque iban a ser fieles. Aunque no los salvara. De hecho, Dios no los salvó por su fidelidad. Perdón, los salvó por su gracia, el Señor. Pero ellos iban a ser fieles a toda costa, leales a toda costa. Con ese ejemplo tenemos, iba a decir dos, pero con ese, el otro se los cuento en otro mensaje. Seamos cristianos, seamos fieles y leales. Los primeros cristianos que recibieron el Apocalipsis estaban siendo tentados también para esto, para la hipertolerancia, para tolerar cualquier idea, para no meterse en líos, para no tener problemas con nadie. El cristiano de hoy está en la misma situación y Dios nos manda a ser fieles y leales. Así que aquí hay otra característica de un verdadero cristiano, su lealtad absoluta al Señor y a la verdad de su evangelio. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.